Buenos días, hermanos y hermanas. Esta celebración eucarística vamos a ofrecerla por las necesidades físicas y espirituales de cada uno de ustedes que nos acompañan virtualmente. También pido al Señor por todas las personas que han sido encomendadas a mis oraciones. Pedimos por todas las familias para que Dios las mantenga siempre unidas en su amor, y pedimos por el bienestar de nuestro país y del mundo entero. También pedimos al Señor por la salud de José Antonio Villegas Cortés, por la salud de la niña Montserrat Cruz y del joven Gerardo Villar, y pedimos el descanso eterno de Bonifacio Flores Rubí y Beatriz Ivón Flores Medina, a 10 meses de haber fallecido. Vamos a dejar un espacio para que presenten al Señor sus intenciones. Santos Pedro y Pablo, apóstoles. Pedro y Pablo poseen temperamentos diferentes y líneas también muy distintas. La forma como ambos encontraron al Señor ha marcado su apostolado, pero ambos coinciden en la profundidad de su fe y en su amor fervoroso a Cristo. Pedro dice al Señor: Señor, tú bien sabes que te amo. Pablo, por su parte: para mí el vivir es Cristo. Ambos derramaron su sangre en Roma en estas fechas. Pedro el año 64 y Pablo el año 67. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, el Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios, desde lo más íntimo de nuestro corazón, que nos perdone. Con mucha confianza, hermanos, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría, en la solemnidad de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, conceda a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia y 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas.
No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron:
Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Y luego les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Bien, hermanos, hoy estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos personalidades totalmente distintas, totalmente diferentes, pero sin embargo los dos unidos por una misma fe en el Señor Jesús. Yo sí les invitaría, hermanos y hermanas, para que en la Sagrada Escritura, al leer los Evangelios, vayamos descubriendo esa personalidad de Pedro. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ir descubriendo la personalidad de Pablo. De hecho, no tiene mucho que terminamos el tiempo de Pascua y durante toda la Pascua estuvimos precisamente leyendo algunos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles y ahí pudimos ver con claridad ese perfil psicológico de Pablo, pudimos ver su proceso, vamos a decirlo así, en ese descubrimiento del Señor. Pudimos ver un Pablo antes de ese encuentro con Cristo y un Pablo después de Cristo. En Pedro no se nota mucho eso porque prácticamente ya es el encuentro directo con el Señor Jesús, pero no tenemos un antes, pero uno lo puede intuir. Entonces, hermanos, pues esa es la recomendación que yo les hago, que ojalá leamos los evangelios porque ahí vamos a descubrir a Pedro cómo es. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en sus cartas también, indiscutiblemente, de Pablo. Pero es en el libro de los Hechos de los Apóstoles en donde vamos a ir descubriendo esa personalidad de Pablo. Ahora, ¿por qué les recomiendo esto y por qué me interesa a mí que leamos juntos los evangelios? Claro, no de corridito, se trata de ir meditándolos. Pero para que descubramos, hermanos, cómo los santos no nacieron santos, son personas comunes, como tú, como yo, que simplemente la diferencia es que le dijeron sí al Señor. Por ejemplo, tocante a Pedro, así como que a grandes rasgos, ¿cómo es Pedro? Pedro se caracteriza por ser un hombre un poquito terco, es un poquito testarudo. Pedro se caracteriza por ser un poquito visceral. Visceral quiero decir como que él respondía inmediatamente, como que no se detenía a analizar bien las cosas, sino lo primero que le venía a la cabeza y así reaccionaba. Creo que muchos de nosotros somos muy viscerales. Apenas nos dicen algo y la respuesta es luego, sin analizarlo bien. Entonces es un hombre terco. Esto lo estoy diciendo con mucho respeto, naturalmente. Nada más es para que veamos cómo son. Pedro es un hombre terco, testarudo. Pedro es un hombre muy visceral. Pedro también es un hombre orgulloso. Pedro es de carácter bastante fuerte, no necesariamente enojón, sino de carácter un poco parco. Así es Pedro. Y en cuanto a formación intelectual, pues no tenía mucha. Digamos que tenía lo básico. Como judío, solamente lo básico, lo que le enseñaron probablemente los escribas o las autoridades religiosas. Pero a pesar de ser así, hermanos, vemos cómo el Señor Jesús lo llama. Y en el Evangelio escuchamos cómo Pedro es el que responde a nombre de todos los apóstoles a esta pregunta. ¿Y para ustedes quién soy yo?
tú eres el Mesías. Bueno, exactamente la respuesta fue esta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bueno, entonces, hermanos, ya vimos cómo es Pedro. Y el Señor quiso llamarlo. Muchas veces la gente se pregunta, ¿pero por qué el Señor me llamó a mí? ¿Para ser sacerdote o religiosa o para estar en un ministerio? Pues la respuesta es muy sencilla. Te llamó el Señor o me llamó porque Él lo quiso. Sencillamente así. No hay que buscarle más. El Señor llama a quien quiere. Entonces, hermanos, ese es Pedro. Y vemos cómo fueron aprendiendo, tanto Pedro como Pablo. No pensemos que ya se las sabían de todas. A veces como que pensamos que ya tenían las respuestas aquí en su cabeza, que ya tenían la solución a todos los acontecimientos, y no es cierto. Ellos tuvieron, no nada más Pedro y Pablo, sino los apóstoles y todos los que le han dicho sí al Señor. Es un continuo discernir, analizar, reflexionar para llegar a respuestas. Por ejemplo, les comento algo de Pedro, muy curioso. Cuando el Señor Jesús curaba a los enfermos, primero los tocaba y los curaba. Recordemos este pasaje que escuchamos hace poco del leproso, cómo el Señor Jesús lo toca y le dice, quiero, queda limpio, pero primero lo tocó. Pedro, fíjense, chéquenlo bien cuando lean los libros de los Hechos de los Apóstoles, primero los cura y luego los toca. Probablemente no se habían percatado de eso. Uno diría, órale, ya lo curó. Sí, pero primero lo curó y luego lo tocó. ¿Por qué? Porque si no quedaba impuro. Son detallitos así donde uno descubre un Pedro que va madurando. Un Pedro que todavía tiene ciertas dudas, pero finalmente fue un gran hombre, es un gran personaje, es un santo, también tremendo San Pedro. Y Pablo, totalmente distinto. Pablo, ¿cómo era? Él era fanático. Pablo tal vez no era muy visceral. Pablo sí analizaba más las cosas, pero de todas formas sí era un poco fanático y esto no lo dejaba, pues en muchas ocasiones, analizar o reflexionar. Pablo sí estaba preparado. Pablo sí tuvo escuela. Pablo realmente sí era un fariseo. Quiere decir que sí estaba preparado. Pablo era, en medio de su personalidad, que era un poquito también, era medio aventado, perdón la expresión, pero como canalizado un poquito más. Lo único que lo perjudicó un tanto fue su soberbia. También era medio orgulloso. Y también era fanático, lo que ya comentaba. Entonces esto como que no lo dejó analizar muy bien las cosas. Así era Pablo antes, y era también hasta cierto punto vanidoso, como que le gustaba presumir que era fariseo. También le gustaba tal vez recibir reverencias. Pero ¿qué sucede a partir del encuentro con el Señor Jesús? Recordemos que Pablo no anduvo con Jesús propiamente. Cuando Pablo ya empieza a escuchar, cuando oye hablar de Jesús, el Señor Jesús ya había resucitado, ya estaba en el cielo. Pero de todas formas tiene ese encuentro fuerte con el Señor Jesús. Y a partir de ese momento se da un cambio. A mí lo que me sorprende de Pablo es un giro de 180 grados. Porque a partir de ese momento Pablo empezará a ser un predicador incansable hasta el último día de su vida. Y su preparación intelectual le va a ayudar mucho en este trabajar. El hecho de ser medio aventado, perdón la expresión, también le ayuda para que él vaya a lugares donde otros no se atrevieron a ir. Entonces, y él va, vamos aquí, vamos allá, y hacemos esto y lo otro. Entonces, en ese aspecto, ya estaba muy convencido, ya no era fanático. La gran diferencia es que un fanático no razona. Una persona convencida sí razona. Entonces, pasa de ser fanático a ser una persona convencida. Y va creciendo en la fe. De hecho, algo que a mí me llama la atención es Pablo. Fíjense la personalidad de Pablo, que era aventado, era un hombre convencido. Regaña a Pedro. Es como si tú o yo regañáramos al Papa Francisco. O sea, como que no te imaginas, yo regañando al Papa, pero ¿por qué lo tendría que regañar? Lo regañó en una ocasión por lo siguiente. Por esta parte que yo les digo que Pedro fue
creciendo y fue profundizando en la fe, pero poco a poco. ¿Qué hacía Pedro? Comía con los conversos, con los paganos, los que no son judíos, pero que abrazaban el cristianismo. Comía con ellos, pero cuando los judíos no lo veían. Entonces llegaba con los no judíos, cristianos, hola, ¿qué tal? ¿Vamos a comer? Sí, vamos a comer, y se ponía a comer con él. Pero apenas llegaban los judíos, se levantaba y se iba a otro lugar. Eso le molestó mucho a Pablo y le dijo, tú eres un hipócrita, Pedro. ¿Cómo es posible que mientras no están los judíos, tú sí bien tranquilo y comiendo con los paganos convertidos al cristianismo como si nada? Pero nada más llegan y te levantas y te vas. Y lo malo es que te estás llevando entre las patas a los demás, porque los demás judíos se están imitando. Tú eres Pedro, tú eres la piedra, tú eres el Papa. ¿Y cómo es posible que tengas esa actitud? Así como se lo estoy diciendo, así se lo dijo. Nada más para que vean el temperamento de Pablo, pero convencido totalmente. Por eso yo siempre lo he dicho, lo dije mucho tiempo en Pascua. Para mí Pablo es un santazo, la verdad. Es un hombre extraordinario. Ojalá Dios me conceda la gracia de conocerlo y ya de ahí que hay que me mande a donde me tengan que mandar. Pero por lo menos saludarlo, porque para mí es un santo extraordinario. Y comento esta lectura de Pablo porque la verdad a mí me conmueve mucho la humildad y la convicción de Pablo. Ya está a punto, cuando escribe esta carta, ya está a un tiempo corto para que ya lo maten. Le dice Pablo a través de una carta a Timoteo, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Y fíjense lo que dice, está convencido de su trabajo. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta y he perseverado en la fe. Nada más piénsalo un poquito, y yo también. Si hoy fuera a morir, si hoy fueras a morir, diríamos lo mismo. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta y he perseverado en la fe. Y eso no es todo, fíjense lo que dice. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Tú me prometiste una corona, Señor, y me la vas a dar. Imagínense. Diríamos eso. ¿No me contesten? Esto lo dice no por soberbia, hermanos, no por orgullo. Lo dice porque está convencido que sí hizo lo que el Señor le pidió. Es un hombre enamoradísimo de Dios. De hecho, sus biógrafos mencionan que es algo que casi yo creo nadie conoce. Pablo tenía los estigmas del Señor, así como San Pío de Pietrelcina o San Francisco de Asís, es decir, las señales de los clavos. Pablo también lo tenía y jamás hizo alarde de eso. Solamente una partecita de una de sus cartas, no recuerdo bien cuál, dice, llevo en mi cuerpo las señales de Cristo. Es lo único que dice. Pero nunca anduvo Pablo, miren, ¿qué tal? Y aquí el costado, de este lado. Nunca lo hizo. Para él llevar las señales de Cristo era un compromiso muchísimo mayor. La verdadera señal de Cristo es comportarse como un auténtico hijo de Dios. Por eso dice eso, y lo repito, hermanos, porque la verdad son palabras bastante elocuentes. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y prosigue hablando de nosotros. Y no solamente a mí me va a premiar, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Hermanos, pues estos son los dos grandes pilares de la Iglesia, los dos grandes personajes que hoy celebramos, San Pedro y San Pablo, que gozan de la presencia de Dios, que son nuestros intercesores y que confiamos, hermanos, que Dios nos conceda la gracia de conocerlos cuando ya muramos. Hermanos, estamos llamados tal vez no a hacer exactamente lo que ellos hicieron, pero sí imitar su fe, su entrega, su celo y sobre todo su amor por Dios y su amor por la Iglesia. Es lo que los caracterizó. Pero insisto mucho en lo que ya les mencionaba. Si pueden, ojalá lean los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles para que veamos
cómo ellos fueron creciendo en la fe. No pensemos que desde un principio fueron así ya extraordinarios, no es cierto. Tuvieron muchísimas fallas. Recordemos a Pedro, negó a Jesús y 3 veces. Pablo persiguió a los cristianos y con un fanatismo tremendo y probablemente mató a algunos. Así era Pedro y así era Pablo. Pero a partir del encuentro con Dios se da esta extraordinaria y hermosa transformación dentro de ellos, a tal grado que hoy los tenemos como un modelo a seguir. Hermanos, pues que esta solemnidad de San Pedro y San Pablo nos ayuda a todos a reflexionar, a meditar que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios tenemos una hermosa tarea, ser portadores precisamente de este amor, del amor de nuestro Padre Dios. Dios les bendiga y que Dios nos ayude a hacerlo así. Así sea. Vamos a continuar, hermanos, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Vamos a decir todos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar nuestra celebración. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos.
Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Y desde aquella noche, queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer nuestra oración de la comunión espiritual, confiando, hermanos, que ya muy pronto puedan todos ustedes participar sacramentalmente del cuerpo del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Renovados por ese sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por intercesión gloriosa de San Pedro y San Pablo, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Pues bien, hermanos, hermanas, pues que sigan pasando todos un bonito y maravilloso día y pues estén atentos a las disposiciones de nuestras autoridades para saber cuándo vamos a tener ya la celebración eucarística con la presencia de fieles. El señor gobernador del Estado de México en días pasados anunció que esta semana iba a servir como una preparación para entrar al semáforo naranja. Claro, insisto, como lo he dicho otras veces, también depende cómo se comporte la pandemia, ¿verdad? Esperemos que los casos pues cada día vengan a menos, tal parece que ha sido así. Ya no ha habido tantos contagios, sino que ha ido disminuyendo, por eso es este paso al color naranja. Pero bueno, eso es lo que mencionó hace días. Ahorita desconozco, casi no veo noticias. Desconozco bien si hubo alguna disposición después de ese informe que él dio. Pero bueno, nos quedamos con esto de que probablemente esta semana sirva de preparación para entrar a la etapa naranja. Y ya cuando ya entremos a la etapa, al semáforo color naranja, pues ya se podrá participar, ya podrán participar de la Eucaristía. Y como les comenté, después de la misa de ayer, no me acuerdo si fue la del sábado o del domingo, pero les comenté que si escuchaban las campanas, ya era señal de que ya el culto ya se estaba abriendo para que pudieran asistir. Pero hay que estar atentos al semáforo, hay que estar atentos a las disposiciones de nuestras autoridades. Y mañana, martes, hermanos, hermanas, mañana no hay misa para que lo tengan presente. Bueno, por aquí en la parroquia, no sé, en otras. Pues bien, que sigan pasando un maravilloso día, que Dios les bendiga siempre. Tú eres la iglesia.